Con los primeros rayos del amanecer en el horizonte, un campo de batalla donde la vida y la extinción inician su ciclo implacable. Aquí, la sabana africana se convierte en un escenario natural, donde famosas criaturas salvajes se enfrentan a los sombríos desafíos de la supervivencia. Aquí, las reinas de la naturaleza, astutas leonas, feroces hienas y veloces guepardos, se enfrentan en una batalla de estrategia y supervivencia. Cada sombra esconde un depredador. Cada crujido presagia peligro. Descubra o extraordinário documentário Rainhas da Savana, Lendas do Grande Predador, documentário sobre animais selvagens, onde força, inteligência e resiliência moldam não apenas a vida de indivíduos, mas também de ecossistemas inteiros. Esta será uma jornada imperdível para quem ama documentários sobre animais selvagens. La sabana africana, una zona silvestre que se extiende por más de 8 millones de kilómetros cuadrados y cubre casi la mitad del continente, donde el calor extremo y las lluvias impredecibles definen la vida. Con una vegetación compuesta principalmente por hierbas altas y arbustos, la sabana alberga más de 45 especies de grandes mamíferos y 500 especies de aves, incluyendo depredadores legendarios como leones, guepardos y hienas. También es el escenario de la gran migración de millones de antílopes, cebras y ciervos, que recorren más de 2.900 kilómetros cada año en busca de agua y alimento. A savana é um lugar onde a vida e a mortalidade colidem, onde a força e a estratégia são tudo. Este não é apenas um paraíso para a vida, mas também uma arena de sobrevivência, onde todas as criaturas, desde a menor presa até os caçadores experientes, devem lutar para manter a existência. Este documentário sobre animais selvagens dá vida aos contos lendários das rainhas da natureza. Governantes poderosas como leoas, chitas e hienas, histórias escritas a cada passo, a cada investida e a cada momento de confronto. El sol acababa de tocar el horizonte, tiñendo de oro las altas hierbas de la sabana. Aurora, una reina sin corona, se escondía entre las sombras de los arbustos. Sus ojos, afilados como cuchillas, estaban fijos en su objetivo, un joven antílope que se había separado de la manada.
Esto no era una simple cacería. Era una lucha a muerte, no solo por ella, sino también por los frágiles cachorros que esperaban su regreso. Aurora no solo era un símbolo de velocidad, alcanzando 101 kilómetros por hora en cuestión de segundos, sino también la personificación de la estrategia y la precisión. Se necesitaba algo más que fuerza para atrapar a su presa. Un giro equivocado, un paso descuidado, y no solo ella, sino también los cachorros, se enfrentarían a la inanición. Los arbustos se agitaron. Aurora comenzó a moverse, cada paso tan ligero como el viento. Sus saltos eran como flechas dirigidas directamente al objetivo. Cada músculo de su cuerpo parecía optimizado para la agilidad y la precisión. Adult kudu are La caza dura solo unos segundos, pero se siente como una vida. Y cuando Aurora derriba a su presa, es un destello de victoria en medio de los desafíos constantes. En este duro paisaje, Aurora no solo es una depredadora, sino también una madre solitaria. En un arbusto cercano, 3 cachorros, de apenas unas semanas de edad, se acurrucan, casi mimetizados con el entorno. Con su suave pelaje y sus distintivas manchas negras, dependen completamente de su madre, su única fuente de supervivencia. Pero para mantenerse a salvo, Aurora debe enfrentarse a peligros constantes. Las hienas, depredadores implacables. Pueden percibir el olor de las presas vulnerables. Un momento de descuido y Aurora podría perderlo todo. Nunca permanece mucho tiempo en un mismo lugar, con los instintos de una guerrera. Aurora guía a los cachorros por senderos secretos, evitando a depredadores más grandes como los leones. El hambre y la fatiga la atormentaban. Pero los ojos de sus cachorros expectantes obligaron a Aurora a seguir adelante. Aurora sabía que rendirse nunca fue una opción. Aurora foi testemunho do poder da maternidade. Uma rainha que não precisava de trono para provar seu poder. Em sua jornada, ela lutou não apenas por si mesma, mas também pela história da vida na natureza. A jornada de Aurora não foi apenas uma história de sobrevivência, mas um símbolo de resiliência e amor eterno no reino de Savannah.
À medida que o sol da manhã se espalha pela vasta savana, um bando de leoas move-se silenciosamente pela grama alta, com o olhar atento fixo em uma manada de gnus. Pastando ao longe, não se trata de uma caçada aleatória, mas de uma demonstração magistral de estratégia. Através do poder da cooperação, as leoas aperfeiçoaram a arte da caça, tornando-se as caçadoras mais eficazes da savana. Una manada de leones suele estar compuesta por entre 3 y 12 hembras adultas, junto con sus cachorros y 1 o 2 machos que actúan como protectores. A la hora de cazar, las leonas son auténticas guerreras. Sus tácticas se basan no solo en la fuerza, sino también en una sofisticada coordinación. La manada aprovecha el terreno natural, pastos altos, arroyos o colinas bajas para acorralar a sus presas. Algunos leones actúan como barrera para escapar, mientras que otros empujan lentamente a su presa a una posición favorable. Cuando llega el momento, la manada carga a velocidades de hasta 50 km/h en distancias cortas. Un momento impresionante capturado vívidamente en este documental de animales salvajes, que muestra el trabajo en equipo y la precisión inigualables de las leonas. Esta cooperación tiene una alta tasa de éxito, especialmente con presas grandes como ñus, cebras o incluso búfalos. Um gnu adulto pode pesar até 250 kg. Excedendo em muito o peso médio de uma leoa, que pesa entre 120 e 180 kg. No entanto, com a força do bando, eles abatem suas presas com facilidade. Uma refeição dessa pode fornecer cerca de 34 quilos de carne por dia para uma leoa, alimentando o bando e garantindo a energia necessária para a sobrevivência, especialmente durante a estação seca, quando a comida é escassa. Las leonas no solo son hábiles cazadoras, sino también madres y protectoras feroces. Mientras los cachorros juegan cerca, una leona matriarcal como Aurora se mantiene vigilante. Cuando se acerca un grupo de hienas, alerta a la manada. Las hienas, enemigas naturales de los leones, atacan a los cachorros para debilitarlos. Aunque las hienas suelen superar en número a los leones, con grupos de 20 a 30 individuos. La solidaridad y el tamaño de las leonas, con un promedio de 2, 4 o 3 metros de longitud corporal, suelen obligarlas a retirarse. Estos encuentros resaltan el papel de las leonas en la defensa de sus cachorros y territorio, asegurando la supervivencia de la manada.
Las leonas también enfrentan desafíos de leones rivales. Los leones machos que intentan apoderarse de una manada matan a los cachorros existentes para iniciar un nuevo ciclo reproductivo. En estas situaciones, las leonas luchan ferozmente, a veces sacrificando sus vidas. Su valentía y sacrificio protegen el linaje de la manada y ayudan a mantener el equilibrio ecológico de la sabana. Las leonas son más que cazadoras o defensoras. Son la columna vertebral de la manada. Su resiliencia y liderazgo simbolizan la resistencia vital en entornos hostiles, lo que las convierte en verdaderas reinas de la sabana. Bajo el tranquilo cielo nocturno de la sabana, mientras la luz de la luna ilumina las altas hierbas, emerge una figura poderosa. Es la hiena hembra alfa, figura clave en el orden natural de la sabana. Con una altura de aproximadamente unos 5 metros y un peso de entre 50 y 63 kilos, la hiena hembra es una de las soberanas indiscutibles del ecosistema. Contrariamente a la creencia popular, las hienas son carroñeras, pero en realidad son hábiles cazadoras con una tasa de éxito de hasta el 70%. Muy superior a la de los leones. Liderando una manada de hasta 80 miembros, la hiena hembra lo domina todo, desde la caza hasta la defensa de su territorio. La noche es el momento ideal para cazar, cuando las temperaturas frescas le permiten maximizar su resistencia y sus tácticas. En la oscuridad, la hiena usa su agudo olfato y su visión superior para rastrear a su presa. Una vez identificado un objetivo, la manada despliega una táctica de asedio, aprovechando la coordinación entre sus miembros. As hienas mais fortes bloqueiam a rota de fuga da presa, enquanto as outras pressionam por trás. Para presas tão grandes quanto um gnu. União e organização são essenciais para essa vitória. Además de ser hábiles cazadoras, las hienas hembras también son expertas en enseñar a la siguiente generación. Desde pequeñas, las crías de hienas son guiadas por sus madres para aprender a cazar y a adherirse a la estricta jerarquía de la manada. La hembra alfa actúa como protectora y educadora, impartiéndoles habilidades esenciales para la vida. Como rastrear presas, atacar con eficacia y proteger sus fuentes de alimento de depredadores como leones o leopardos. Su inteligencia supera con creces la de muchas otras especies, con cerebros grandes comparables a los de los primates, lo que les permite resolver problemas y tomar decisiones en situaciones complejas.
La jerarquía dentro de una manada de hienas es única. Las hembras siempre ocupan una posición superior a los machos, y su poder se determina desde el nacimiento. Esto no solo protege la estabilidad de la manada, sino que también garantiza que los recursos se prioricen para los individuos más fuertes. El liderazgo de la hiena hembra no solo mantiene viva a la manada, sino que también desempeña un papel importante en el ecosistema de la sabana. Ayudan a controlar las poblaciones de presas y a limpiar el entorno natural, consumiendo cadáveres, previniendo la propagación de enfermedades. El reinado de la hiena hembra es un testimonio de su fuerza, inteligencia y notable adaptabilidad. En la oscuridad de la sabana, no solo son cazadoras eficientes, sino también líderes tenaces, protegiendo y manteniendo el delicado equilibrio del reino natural. Mientras la sequía de la sabana se prolonga, kilómetros y kilómetros de tierra agrietada y pradera sin agua, la vida parece puesta a prueba. Pero en medio de la desolación, una figura firme guía a la manada. Matriarca no solo es una líder, sino también un símbolo de resistencia y sabiduría eterna. Una verdadera protagonista en este documental sobre animales salvajes, que muestra la resiliencia de la naturaleza. Matriarca, la hembra más anciana de la manada. Posee una memoria extraordinaria, un don que la ayuda a sobrevivir con hasta 6 metros de largo y un peso aproximado de 6.900 kilos. Sus poderosas zancadas guían a la manada a través del árido paisaje en busca de agua y alimento. Su memoria le ayuda a recordar rutas seguras y abrevaderos escondidos que la manada ha visitado, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Durante una sequía severa, la matriarca puede guiar a su manada hasta 80 kilómetros al día para alcanzar la última fuente de agua. Estos viajes no solo representan un desafío físico, sino también un testimonio del tenaz liderazgo de la matriarca. En una manada, los elefantes jóvenes dependen completamente de la matriarca para su protección y guía. Permanecen cerca de su madre a medida que la manada avanza, aprendiendo a buscar alimento en la escasa vegetación y a usar sus trompas para beber agua. En momentos de peligro, como al encontrarse con leones o humanos, la matriarca se mantiene al frente, protegiendo a la manada. Pero el papel de los elefantes no se limita a la supervivencia. Son los arquitectos de la naturaleza. Con poderosos colmillos que pueden alcanzar hasta 3 metros de largo, los elefantes los usan para talar árboles muertos, derribar grandes troncos y abrir espacio para que crezcan plantas jóvenes.
Mientras busca alimento, un elefante adulto puede consumir hasta 136 kilos de vegetación al día. En el proceso, crea inadvertidamente las condiciones para que otras plantas se regeneren. Ver a los elefantes usar sus trompas de 2 metros de largo para derribar ramas de árboles o extraer agua del subsuelo es un testimonio de su fuerza e ingenio. Los pozos de agua que crean excavando profundamente en el suelo no solo salvan a sus manadas, sino que también dan esperanza a una multitud de otras criaturas como antílopes, cebras y aves. De esta manera, los elefantes se convierten en un elemento central del ecosistema de la sabana, generando los cambios necesarios para mantener el equilíbrio e a vida. À medida que os elefantes se movem pela savana, eles carregam sementes que ficam presas à pele ou são excretadas nas fezes, ajudando a dispersar e regenerar a vegetação por toda a vasta área. A presença de elefantes é um testemunho da estreita ligação entre os animais e o meio ambiente. Sem eles, a savana poderia rapidamente se tornar uma terra sem vida. Os elefantes são os arquitetos da natureza, mantendo a savana viva. Esta citação não é apenas uma homenagem, mas também um lembrete do papel insubstituível que esses gigantes silenciosos desempenham. Matriarca e sua manada não são apenas símbolos de força, mas também o coração pulsante da savana, mantendo a terra viva por séculos. Con los primeros rayos del sol brillando sobre la exuberante hierba verde, emerge una manada de cebras recorriendo las vastas praderas. Sus rayas blancas y negras, de singular belleza, no solo cautivan la vista, sino que también tienen la profunda misión de mantener y regenerar el ecosistema. Las manadas, que llegan a miles durante la temporada de migración, actúan como pioneras, abriendo camino a la nueva vida en las praderas resecas. Las cebras pastan y tienen una dieta diversa, que incluye hierbas resistentes que otras especies suelen ignorar. La migración de las cebras a través de las praderas ayuda a eliminar la vegetación vieja, dejando espacio y nutrientes para el crecimiento de nuevas hierbas. Esto no solo facilita la recuperación de la flora, sino que también proporciona una rica fuente de alimento para otros animales como antílopes. Una manada promedio de cebras puede viajar hasta 32 kilómetros al día en una migración anual de hasta 2.900 kilómetros. Una de las migraciones más grandes del mundo natural. Cada paso en la naturaleza es peligroso. Las rayas de las cebras, que pueden parecer patrones simples, son herramientas cruciales para la supervivencia.
Para depredadores como leones y guepardos, una manada de cebras en movimiento crea una ilusión visual. Esto dificulta distinguir a un solo animal, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de la manada. El nacimiento de una cría de cebra es un momento conmovedor. Con solo 32 kilos de peso, la cría se enfrenta a su primer desafío: ponerse de pie y caminar. En 15 minutos, con la ayuda de su madre, la cría da sus primeros pasos vacilantes y se une a la manada. Esta pequeña vida representa la esperanza para la manada y el renacimiento de la sabana. En tan solo unas horas, la cría puede correr, una habilidad vital para escapar de los depredadores. Cada cría de cebra es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza. Aseguran la supervivencia de su especie y sustentan el ecosistema de la sabana. Continuando el ciclo de vida y renovación. Al concluir la historia, Sabana sigue viva con el correr de los guepardos. El rugido de los leones y la majestuosa marcha de los elefantes. Las reinas de sabana no solo son símbolos de fuerza y resiliencia, sino también recordatorios de lo frágil y valiosa que puede ser la naturaleza. Recuerden que cada pequeña acción que realizamos, desde reducir los residuos plásticos hasta participar en la conservación y difundir el mensaje, puede ayudar a proteger estas maravillosas tierras y a las reinas que las habitan. Suscríbete al canal documental de Animales Salvajes en 4K para continuar tu viaje y descubrir la mágica belleza de la naturaleza. Y no olvides que puedes marcar la diferencia para que la historia de Sabana y sus reinas perdure para siempre. La sabana, que abarca 8 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de Tanzania, Kenia y Sudáfrica, es una maravilla de la naturaleza. Hogar de más de 70 especies de mamíferos y 500 de aves. Sus praderas abiertas y suelos rojos, ricos en hierro, conforman un ecosistema único. Aquí, la supervivencia se desenvuelve en un ciclo dramático de vida y mortalidad. Manadas de cebras, jirafas y ñus fluyen como la esencia vital a través de la sabana, manteniendo un delicado equilibrio entre depredadores y presas. Con terreno llano que ofrece poca cobertura, cada persecución se convierte en una batalla de alto riesgo, donde la vacilación puede significar la muerte. Moldeada durante más de 40 millones de años por la desintegración de Gondwana, la sabana sigue siendo un refugio crucial para especies icónicas como leones, elefantes y jirafas, un testimonio de la resiliencia y la armonía de la naturaleza, bellamente capturada en cada documental sobre animales salvajes.
Sin embargo, el equilibrio de la sabana está amenazado. El aumento de las temperaturas de entre 1,8 y 2,5 degrees en 3 décadas ha provocado lluvias erráticas y sequías prolongadas, reduciendo el agua y la vegetación. Las poblaciones de ñus ya han disminuido un 10%. La expansión de las tierras de cultivo ha alterado aún más las rutas migratorias, intensificando los conflictos entre humanos y animales salvajes. La sabana es más que un paisaje, es un testimonio de resiliencia. Desde la carrera del guepardo hasta el rugido del león, muestra la supervivencia en su forma más pura. A medida que el sol se esconde en el horizonte, la sabana se transforma en un brillante recordatorio de las luchas y los triunfos interconectados de la vida. Una escena que a menudo se celebra en los documentales de animales que capturan la belleza y la intensidad de este mundo salvaje. En los ríos que serpentean por la árida sabana, el cocodrilo del Nilo es el máximo depredador, un fantasma bajo la superficie. Un símbolo de paciencia y fortaleza en la naturaleza. Con una longitud promedio de entre 4 y 4,8 metros y un peso de hasta 680 kilos. Los cocodrilos son depredadores implacables que utilizan el camuflaje y la sorpresa para abatir a sus presas. Originario de los ríos, lagos y pantanos de la sabana, el cocodrilo del Nilo ha existido durante millones de años, convirtiéndose en uno de los depredadores más exitosos gracias a sus perfectas tácticas de emboscada, una característica que se destaca a menudo en cautivadores documentales sobre animales salvajes. Bajo la brillante luz del sol de la sabana, el apacible río entra repentinamente en erupción cuando un cocodrilo del Nilo embiste a una velocidad aterradora. Sale del agua, cerrando bruscamente las mandíbulas alrededor de un antílope acuático que bebe en la orilla. Usando su poderosa cola para impulsarse, el cocodrilo lanza su enorme cuerpo hacia adelante, asestando un ataque devastador. Alcanzando velocidades de hasta 35 kilómetros por hora de un solo ataque. Su estrategia de caza se basa en la sorpresa y la fuerza bruta. Sus mandíbulas son las más poderosas del reino animal, generando fuerzas de hasta 5,000 rsi. Casi 5 veces la fuerza de mordida de un león. En este entorno hostil, la quietud del agua es peligrosa, lo que demuestra que la tranquilidad nunca es garantía de seguridad. En el cielo azul claro, el halcón peregrino reina como el depredador supremo del aire.
Con alas largas y estilizadas, planea sin esfuerzo, mostrando una velocidad y precisión inigualables. Pero el verdadero espectáculo comienza cuando avista a su presa. Desde cientos de metros de altura, el halcón fija su aguda vista, 8 veces más potente que la de un humano, en su objetivo. Sin dudarlo, pliega sus alas y se lanza en picado, cayendo en picado a velocidades de hasta 300 km/h, más rápido que la mayoría de los superdeportivos. Su cuerpo se convierte en un elegante misil que surca el aire. En una fracción de segundo, sus afiladas garras alcanzan a la presa en el aire con precisión milimétrica. Esta impresionante caída en picado es una combinación perfecta de instinto y habilidad. Una obra maestra del diseño de la naturaleza. Como la criatura más rápida de la Tierra, el halcón peregrino encarna la potencia y la precisión de la naturaleza. Cada caída en picado no es solo una cacería, es una audaz afirmación de dominio sobre los cielos. Entre las altas hierbas de la sabana, una manada de leones se esconde como fantasmas, observando con sus ojos penetrantes la manada de antílopes que pastan tranquilamente a lo lejos. Sin hacer ruido, todos sus músculos se tensan, esperando el momento perfecto para atacar. Así es como estos estrategas entre la hierba practican el arte de la caza sin prisas, pero con precisión. Leones, reyes de la sabana, aunque no son los más rápidos, son maestros de la fuerza y la estrategia. Cuando es necesario, un león puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 80 km/h, pero solo en distancias cortas de 30 a 45 metros. Esto hace que no dependan solo de la velocidad, sino de la estrategia y el trabajo en equipo. Las hembras, las principales cazadoras, usan la hierba alta como camuflaje, rodeando silenciosamente a sus presas desde múltiples direcciones. Al acortar la distancia, lanzan un ataque sorpresa, que a menudo termina en un ataque mortal de sus afiladas garras. Sin embargo, la caza del león no siempre es fácil. Con una tasa de éxito de tan solo un 30%, cada cacería es una batalla de ingenio contra el tiempo y los instintos de la presa. Con su velocidad superior de hasta 96 km/h, el antílope a menudo escapa si detecta el peligro a tiempo. El fracaso no disminuye el prestigio del león. Su paciencia, trabajo en equipo y una fuerza superior lo hacen merecedor del título de Rey de la Sabana, símbolo de poder y dominio en la naturaleza. En las secas praderas de África,
El chacal de lomo negro avanza silenciosamente. Los chacales de lomo negro son expertos en cazar en pequeños grupos. No se basan en una fuerza superior, sino en la inteligencia y la coordinación para aprovechar cada debilidad de sus presas. Cuando un miembro los persigue, los demás actúan como asedio, impidiendo que la presa escape. Gracias a esta táctica, pueden abatir incluso presas ágiles como aves o crías de facóqueros. Sin embargo, la capacidad de supervivencia del chacal de lomo negro no se limita a las técnicas de caza. También son oportunistas, aprovechando todas las fuentes de alimento, desde frutas e insectos hasta carroña. Esta flexibilidad les permite sobrevivir en entornos hostiles donde los recursos son escasos. El chacal de lomo negro no solo es símbolo de velocidad e inteligencia, sino también testimonio de una increíble adaptabilidad. Un depredador que sabe aprovechar todas las ventajas que la naturaleza le ofrece. En las doradas praderas de la sabana, una gacela de Thompson carga desesperadamente, pero tras ella, el guepardo tiene la mira puesta en su objetivo. Desde su posición baja y acechante, acelera repentinamente, convirtiendo su cuerpo en una flecha viviente y surcando las praderas. Con una velocidad máxima de hasta 112 km/h, el guepardo es el animal más rápido de la Tierra. Pero la velocidad, incluso con su superioridad, tiene sus límites. El secreto de su aterrador poder reside en su columna vertebral elástica, que le permite extenderse y contraerse al máximo con cada zancada. Sus poderosas y musculosas patas y sus garras no retráctiles le proporcionan un agarre firme al suelo, lo que le permite acelerar en tan solo unos segundos. Sin embargo, esta aceleración tiene sus contrapartidas en lugar de mantener una velocidad constante. El guepardo recurre a ráfagas cortas y explosivas que rara vez duran más de 15 o 20 segundos. Cuando la gacela de Thompson cambió repentinamente de dirección, el guepardo tuvo que detener la persecución, con el pecho agitado por el agotamiento. Una cacería fallida podía significar no solo perderse una comida, sino también poner en riesgo su propia vida si no se recuperaba a tiempo. El guepardo no solo es un símbolo de velocidad, sino que también representa el delicado equilibrio entre el éxito y el fracaso en la naturaleza. Cada paso, cada zancada, es un testimonio de la maravilla de la creación, pero también un recordatorio de que incluso los más rápidos deben luchar para sobrevivir.
La gacela de Thompson es el segundo animal más rápido de África. Con una velocidad máxima de hasta 90 km/h. No solo es veloz, sino que también posee excelentes reflejos. Lo que le permite tomar decisiones instantáneas. Sus delgadas pero poderosas patas son herramientas vitales para la supervivencia, permitiéndole acelerar drásticamente y cambiar de dirección con flexibilidad. Correr en zigzag es el arma más efectiva para escapar de depredadores como el guepardo, que dependen de la velocidad en línea recta. En la lucha por la supervivencia, cada cambio de dirección no es solo un paso, sino una afirmación. La velocidad no lo es todo. La flexibilidad es el factor decisivo. La gacela de Thompson, a pesar de su pequeño tamaño, se ha convertido en una de las maestras de la supervivencia en sabana, donde cada carrera, cada giro, es una batalla entre la vida y el peligro. En las vastas praderas de la sabana, los facóqueros, con sus robustos cuerpos y sus distintivos colmillos curvos, no son los animales más rápidos, pero son expertos en aprovechar el terreno para sobrevivir. Cuando avistan a un depredador como un león o una hiena, corren a toda velocidad a velocidades de hasta 40 km/h, dirigiéndose directamente a sus escondites habituales, profundas madrigueras en el suelo. Estas madrigueras son más que un simple lugar para huir. También sirven como defensa natural. Una vez dentro, los facóqueros se dan la vuelta. Miran hacia la entrada y usan sus afilados colmillos como último recurso para protegerse a sí mismos y a sus crías. Cualquier depredador que se aventure a entrar será recibido con una cornada potente y certera. Esta ingeniosa táctica de defensa ayuda a los facóqueros a sobrevivir en entornos hostiles, donde la agilidad no es el único factor determinante. Como suele verse en cautivadores documentales sobre animales salvajes, no son simples criaturas de la sabana, sino también símbolos de ingenio y resiliencia. Que convierten sus limitaciones en ventajas en la lucha por la supervivencia. Al caer la tarde, las praderas de sabana se tiñeron gradualmente de un brillante amarillo anaranjado. Las gacelas de Thompson, con su aspecto apacible y elegante, pastaban pacíficamente. Pero esta paz no duró mucho. A lo lejos, aparecieron figuras oscuras, los licaones, maestros de la caza colectiva. Se acercaban sigilosamente, moviéndose en fila. Cambiaban de posición alternativamente para mantener una velocidad constante.
acortando constantemente la distancia con la manada de gacelas. Esta tensa y calculada caza es una escena que a menudo se destaca en un atractivo documental sobre animales, mostrando el extraordinario trabajo en equipo y la estrategia de los licaones en el implacable paisaje de sabana. En lo alto, un guepardo permanecía inmóvil, en actitud alerta. Sus ojos estaban fijos en la manada de antílopes adultos que se desplazaban lentamente al pie de la colina. Soplaba una suave brisa que traía el olor de la presa, estimulando el feroz instinto de caza del depredador terrestre más veloz. A medida que la manada de antílopes se alejaba, el guepardo agachó el cuerpo, acechando paso a paso, acortando la distancia sigilosamente, esperando solo la oportunidad perfecta para abalanzarse. Cuando la distancia era de solo 15 metros, el guepardo se lanzó como una flecha. La columna vertebral flexible actúa como un resorte, aumentando la longitud de la zancada a 7.5 metros, lo que le ayuda a alcanzar velocidades de 102 km/h en solo unos segundos. Pero el antílope adulto no es fácil de vencer. Corre a toda velocidad, usando su resistencia y velocidad máxima de 96 km/h para mantener la distancia. Los repentinos giros en zigzag hacen que el guepardo pierda impulso, obligándolo a ajustarse constantemente para mantenerse cerca de su presa. El drama llega a su clímax cuando la distancia es de solo unos pasos. El guepardo lo da todo, pero su temperatura corporal aumenta rápidamente, obligándolo a detenerse para evitar el agotamiento. El antílope, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, escapa por los pelos, cargando de regreso hacia la manada para encontrar seguridad. Bajo la brillante luz del sol de la sabana, el más rápido ha perdido la batalla del ingenio. Pero para el guepardo, cada fracaso es solo una lección en el interminable viaje para mantener el título de rey de la velocidad. De las praderas salvajes. Esta incansable búsqueda de la supervivencia es una historia a menudo capturada con asombroso detalle en un documental sobre animales, que muestra la resiliencia y la velocidad inigualable del guepardo frente a los desafíos constantes. Las sabanas, que antes eran exuberantes y verdes, ahora son áridas y están marcadas por asentamientos humanos. Granjas y carreteras que fragmentan los hábitats de los animales salvajes. La naturaleza se enfrenta a los desafíos del cambio climático y los conflictos con los humanos. El cambio climático ha alterado los patrones de lluvia, prolongando las estaciones secas y provocando escasez de alimentos. Manadas de antílopes, elefantes y jirafas deben recorrer mayores distancias en busca de agua y pasto, lo que aumenta el riesgo de conflictos con las comunidades locales. Los agricultores deben proteger sus cultivos de animales grandes, lo que provoca enfrentamientos costosos para ambas partes.
La pérdida de hábitat debido a la invasión humana ha llevado a muchas especies al borde de la extinción. Sin embargo, los esfuerzos de conservación continúan. Es común ver guardabosques patrullando con drones y sistemas GPS para rastrear animales. Se están organizando programas de educación comunitaria para ayudar a las personas a comprender mejor el papel de la naturaleza en sus vidas. Se han ampliado muchas áreas protegidas y se han protegido importantes corredores migratorios, creando espacios de vida seguros para las especies. Sin embargo, persisten los desafíos, pero con la cooperación entre los seres humanos y la tecnología, existe la esperanza de que Savannah siga siendo un hogar compartido, tanto para la naturaleza como para los seres humanos. Al concluir la historia, Savannah sigue viva con el correr de los guepardos, el rugido de los leones y la majestuosa marcha de los elefantes. Las reinas de Savannah no solo son símbolos de fuerza y resiliencia, sino también recordatorios de lo frágil y valiosa que puede ser la naturaleza. Recuerden que cada pequeña acción que realizamos, desde reducir los residuos plásticos hasta participar en la conservación y difundir el mensaje, puede ayudar a proteger estas maravillosas tierras y a las reinas que las habitan. Suscríbete al canal documental de animales salvajes en 4K para continuar tu viaje y descubrir la mágica belleza de la naturaleza. Y no olvides que puedes marcar la diferencia para que la historia de Savannah y sus reinas perdure para siempre. Sí.